Hola amigos, bienvenidos. Esto es... Retro Gamer Pro. Hola, mi nombre es Rave. Gracias por estar una vez más aquí en Retro Gamer Pro. Y lo que es el día de hoy, vamos a probar a este juego del Game Boy Advance. Y el título que vamos a probar esta vez se llama Advance Guardian Heroes, que al español es Héroes Guardianes Avanzados. Uno más de esos que no conocían, pero pues al final, como siempre, para eso estamos aquí, para ver, para probar, checar y dar nuestra opinión sobre este. Pero antes de eso, no olviden que recordar es vivir y que mejor si es jugando. Así que regresémonos entonces hasta... 2004. Bien, ya estamos aquí con este juego. Vamos a darle inicio para ver de qué se trata. Ok, hay varias opciones, pero tutorial, entrenamiento versus y modo historia. Ok. Todos se parecen. Pues vamos a escoger a este compadre, un moreno. Órale, ya llegó. Ya llegó el malo, seguramente. ¿Qué pasó? Pues no, que muy salsa. Supuestamente ese es un cementerio de el inmortal o algo así por el estilo. Ok. Ok, esa es la primera misión. Hay que escapar de aquí, brincando. Ok. No sé qué rayos era eso, pero se me figuró los
duendecillos de Golden Axe. ¿Ese compadre está estreñido o qué tranza? Está generando guerreros. ¿Qué? ¿Ya? Órale. Cíclope. Tómala, compadre. No, hombre. Vamos a ponerle ahí. ¡Qué barbaridad! ¿Qué di mala respuesta o qué onda? ¡Qué barbaridad! Vamos a ponerle ahí. A ver qué tranza, continuarle. Segundo intento, segundo y último intento, porque no puedo creer que nada más este cuate con 2 golpes ya me aniquiló. O sea, no estamos a la misma altura y aún así me golpeó, no manches. ¿Cómo es posible? A ver, ahora vamos a ponerle la segunda opción, a ver qué show. Entonces, que se levante este compadre, ¿qué tranza? Levántate, amigo. Entonces depende de las respuestas, es como uno va a avanzar o qué onda.
Ese cuate ya explotó. ¿En serio? Nada más hay que destruir muros, no mancha. ¿Ya? ¿Lo derroté? Está bailando ahí el compadre. Ok. Ok. No quiero, compadre, no quiero invertir nada. Otra vez ese momento, ¿en serio?
¿Tú qué crees, amigo? Pregunta que si van a chocar este cuate. No sé quién, pero... Mala. Qué barbaridad. Pues yo creo que como prueba ya fue más que suficiente, así que tengo que, eso que vimos, tengo que pasarlo, pero sin vender mi alma. De lo contrario, pues el juego terminará en algún momento. Pero bueno, como prueba entonces ya fue con eso más que suficiente. Bien, y entonces, ¿cuál es la gran historia de este juego? Pues el héroe no muerto, quien a su vez es el protagonista de esta historia, supuestamente ya se ha retirado a lo que es su descanso, y a lo que entiendo sobre esta historia, en su lugar se van a quedar unos guerreros, así como guardias, como los que van a cuidar en lo que él ya no está, por decirlo así, y se les va a otorgar la opción de convertirse en los guerreros perfectos del espíritu del cielo. Sin embargo, como en el mundo real, no falta el que no
está de acuerdo, el que quiere más, el envidioso y demás. Así que entonces los villanos de esta historia aprovechan esa confusión, ese desacuerdo, esa inestabilidad para entonces resucitar a Canon para poder apoderarse ya completamente del mundo. De los pocos héroes que sobreviven a esta exterminación por parte de la maldad, invocan a lo que es el héroe no muerto, y este, para que pueda regresar a la tierra, tiene que usurpar el cuerpo de un joven, y en este caso fue el personaje de Tez Morena, al cual yo escogí para lo que es la prueba de este juego, así como se pudo ver a un inicio. Y ahora entiendo entonces que eso fue lo que vimos ahí cuando estaban en este supuesto cementerio, que había muchas espadas ahí enterradas. Fue precisamente lo que sucedió. Lo que es el transcurso de esta historia, de este juego, el protagonista se tiene que enfrentar a quienes en algún momento fueron héroes, que algún momento estuvieron en su equipo, pero al parecer ahora ya están en el lado, ahora sí que como en las guerras de las galaxias, están en el lado oscuro. Sí, definitivamente con los enemigos. Ya entonces, para lo que es el final de esta historia, entre todos los héroes le tienen que echar montón al jefe final para así poder salvar a la Tierra, y una vez que lo hacen ellos, sí, y me refiero a todos los héroes, todos pasan a mejor vida. ¿Qué tal? ¿Tu misión cuál es? Salvar al mundo. Y después, chupar faroletes. No, pues sí, qué elegancia. Pasamos entonces a lo que es mi opinión sobre este juego. Y bueno, yo opino que este juego es de los que, pues si tienes a la mano, los juegas y lo terminas, pero esto solamente cuando realmente no tienes nada más que jugar. Y es que de confesar que al primer intento tuve mis dudas, a un segundo intento, sí, es decir, ya ahí quise terminar el video, pero finalmente sí, pues lo probamos por segunda y última vez. Y es que, ¿qué me dicen de esos dos mega golpazos que me acomodó el Cíclope? Y pues sí, obviamente me aniquiló vil y asquerosamente. Por lo tanto, ya en el segundo intento descubrí que este personaje, este protagonista, tiene más movimientos, que puede hacer un poquito más cosas, incluso tiene poderes, y es precisamente que a causa de eso pude seguir avanzando un poquito más en el juego. Como pudimos ver ahí en lo que es la sección de probando el juego, van a haber algunas preguntas las cuales tienes que saber qué responder. En el primer intento él me derrotó, y como yo no quise venderle mi alma, entonces ahí terminó el juego. En el segundo intento, ahí vimos claramente cómo dije que sí, pero solamente pude avanzar por un tiempo determinado, y ya después reclamaron mi alma, y ahí también se terminó el juego. Así que al yo haber vendido mi alma, eso me dio una pequeña probada del grado de dificultad del juego, y pues no es cosa fácil realmente, por lo que se nota entonces que este jueguito no es así nada más de enchílame la gordita y ya. Ahora, en lo que es el ritmo del juego, lo sentí así como semilento, mucho diálogo, y los movimientos del jugador como que se ven así en cámara lenta, algo así por el estilo. Así que lo único que se ve interesante de este juego es la historia, pero para que el juego en su totalidad sea eso, un buen juego, tiene que ser un conjunto de todo obviamente lo que es el juego en general, y no solamente una característica de este. Así que sin más que agregar entonces a este juego, solamente le voy a dar 2 estrellas. Así es entonces como llegamos hasta el final de un episodio más de Retro Gamer Pro. Espero que este haya sido de su agrado, que hayan conocido algo nuevo, así como yo nunca había visto este juego y de su historia. No sé si está basado en un cómic o qué onda, pero se ve algo interesante. Siendo así, les pido
que nos regalen lo que viene siendo un retro like, del que compartan nuestro contenido, principalmente el que presionen el botón de la campana y se suscriban a nuestro canal. Esto nos ayuda y nos impulsa a querer seguir haciendo este tipo de trabajo. Y finalmente, como siempre, invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro y recuerden, amigos, esto fue Retro Gamer Pro.